Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sarah Boone. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como otros casos que hemos visto en el canal, este se hizo conocido gracias a TikTok, donde se publicó un video que Sarah Boone grabó al momento de los hechos y por el que se le apodó como la asesina de la valija. Más allá de ese video que sirvió como evidencia y del que vamos a hablar más adelante, no existe prácticamente información sobre los protagonistas de este caso. De lo poco que sabemos, por ejemplo, de Sarah Boone, es que nació el 10 de octubre de 1977 en Florida, Estados Unidos, por lo que al momento de los hechos, en febrero del 2020, tenía 42 años y además, para entonces, estaba en pareja desde hacía ya unos años con Jorge Torres Jr., con quien vivía en Winter Park, una ciudad dentro del estado de Florida al norte de Orlando. Gracias a ciertas fuentes, sabemos también que Sarah había estado casada anteriormente con un hombre llamado Brian, con quien tuvo un hijo llamado Lucas, que para el momento de los hechos estaba en la secundaria. Jorge nació y creció en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. Era hijo de Jorge y Blanca Torres y era el hermano mayor de una numerosa familia. La familia Torres era originaria de Puerto Rico y habían inmigrado a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Como sabemos, no es fácil la vida lejos de casa, pero a base de esfuerzo y sacrificio la familia Torres logró establecerse. Al llegar a la adolescencia, Jorge comenzó a asistir a la secundaria local, donde se graduó sin mayores problemas. Una vez terminados sus estudios, Jorge no tenía planes de continuarlos, así que comenzó a trabajar en distintos rubros. No se sabe mucho sobre la vida adulta de Jorge. Sabemos que entre el 2000 y el 2017 estuvo casado en varias oportunidades y fruto de estos matrimonios tuvo 3 hijos: Ana Victoria Torres, Jorge Torres III y Destiny Mia Torres. Durante este periodo, Jorge se estuvo reubicando en distintos lugares del país mientras intentaba llevar a cabo su vida y su matrimonio. Hay diversos testimonios sobre Jorge y sus relaciones. Su familia sostiene que siempre fue una gran persona, un padre responsable y amoroso. Sin embargo, también hay testimonios que indican que todas sus relaciones siempre terminaban mal, con situaciones de abuso y violencia frecuentes. Es así como pasamos al año 2017, cuando Jorge conoce a Sarah Boone, una mujer que en cierto sentido era muy parecida a él. Ambos venían de varios matrimonios fallidos, con hijos, y estaban buscando un nuevo rumbo en sus vidas. La relación avanzó rápidamente y a los pocos meses ambos se mudaron a vivir juntos en el estado de Florida. Para ese momento, Jorge y Sarah tenían 42 años y llevaban un estilo de vida quizá cuestionable. De hecho, la familia de Jorge no se sentía cómoda con que ellos dos estuvieran juntos. Digamos que no sacaban lo mejor del otro, sino todo lo contrario. Desde mucho antes de los hechos, la policía de Winter Park conocía a la pareja, habiendo intervenido más de una vez en una relación tóxica y violenta. Por ejemplo, en julio del 2018, Sarah fue acusada por lo que en Florida se define como battery by strangulation, asfixiar o estrangular a alguien con quien se posee una relación doméstica, es decir, alguien con quien vive y tiene una relación estable. Sarah había ahorcado a su pareja, Jorge Torres Jr., con quien ya vivía. Según los documentos de la corte, según este primer incidente de violencia, Sarah argumentó que el intento de estrangulación fue en defensa propia. Contó que ambos pasaron la noche en un bar donde un hombre le compró un trago, a lo que ella le agradeció. Explica que ese intercambio puso a Jorge extremadamente celoso, quien esperó a llegar a casa para hacerla subir tomándola del pelo y una vez ahí la pateó en su ojo derecho. Jorge, sin embargo, narró lo contrario, dijo que fue Sarah quien inició la violencia física intentando asfixiarlo sin motivo o razón aparente.
por lo que sí, él la golpeó pero por defensa propia, intentando que no lo matara. Las acusaciones cruzadas y la falta de evidencia hicieron que este primer episodio de violencia no tuviera ningún tipo de resolución. Había sido imposible determinar quién había sido realmente el que inició el ataque, por lo que no se tomaron mayores medidas legales. Este no es el único antecedente de violencia. Poco después de un año, en septiembre del 2019, Jorge es acusado de 3 cargos de violencia doméstica. Sara lo denunció una vez más ese mes por golpes, pero no parece que se tomaran medidas porque la pareja después de esto siguió junta. Y también, por supuesto, siguió la violencia. En enero del 2020, solo un mes antes de los hechos, Sara hace una llamada al 911 en donde denuncia que su novio la golpeó con la barra de la cortina, por lo que la policía vuelve a intervenir. Mantiene entrevistas con ambos y allí descubren que Jorge se encuentra tomando clases de control de ira. Probablemente eso fue a causa de una sentencia por parte de la justicia, por los anteriores episodios violentos, aunque ahora nos parece obvio que no estaría teniendo el efecto deseado. La violencia parecía no ser unilateral, sino que venía de ambos lados. La relación que tenían era de por sí violenta. Lamentablemente nunca se separaron, esta relación no se cortó, y es así, entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. La siguiente llamada a la policía es realizada por Sara el lunes 24 de febrero del 2020, alrededor de las 13:01 p.m. En la llamada dice que su novio, Jorge Torres Jr., está muerto. Dice que acaba de despertarse, estaba durmiendo en su habitación en el segundo piso de la casa, cuando el teléfono fijo suena y la despierta, haciéndola bajar. La llamada que recibió era de su ex esposo preguntando si iría a buscar a Lucas después de clases. Sara, por A o por B, no quería atender esta llamada. Jorge no durmió con ella, así que una vez que cortó el teléfono, lo buscó por la casa llamándolo por su nombre. La siguiente parte es muy importante porque dice que una vez que lo buscó por toda la casa, lo encontró dentro de una valija en la sala de estar, es decir, dentro de un bolso, como le digan en su país, una maleta, y que cuando abrió esta valija para ver bien, se encontró con que Jorge no respiraba ni respondía, así que los bomberos son enviados a la dirección de forma inmediata, donde confirman que evidentemente Jorge Torres Jr. está muerto. Previo a esto, según ella, intentó hacerle la maniobra de resucitación y llamó a su ex esposo Brian para que fuera a ayudarla. Él fue quien insistió en que llamara a emergencias y es la razón por la cual finalmente se produjo esa llamada al 911. La forma en la que se lo encontraron era de por sí rara. Sara cuenta entonces la primera versión de los hechos, que el domingo 23 estuvieron ambos en la casa, pasaron una noche divertida, tomaron vino juntos, probablemente también ingirieron alguna droga ilegal, antes de decidir jugar a las escondidas. Se entretuvieron gran parte de la noche entre estos juegos, bromeando sobre lo mal que Jorge se escondía, y hablaron un poco acerca de cómo el mejor lugar para esconderse era esta valija. Sara dijo no recordar cuándo ni si aún estaban jugando al momento en el cual subió al cuarto, y debido a la cantidad de alcohol se desmayó en su cama, así que lo siguiente que recuerda es despertarse y encontrarse a Jorge dentro de esta maleta, para posteriormente llamar al 911. La declaración de Sara es muy rara y cambia. Ese mismo día, cuando otro policía le preguntó qué era lo que había pasado, respondió que no solo habían bromeado con la idea de que Jorge pudiera esconderse en la maleta, sino que lo intentaron. Según lo que declaró, era una idea de ambos esto de que Jorge entrara a la maleta, y cuando lo hizo, Sara lo cerró casi por completo, dejando el espacio perfecto para que su novio pudiera sacar 2 dedos, ya que estaba segura de que así Jorge podría abrirla desde dentro. Pero la historia, más allá de esa explicación nueva, seguía pareciendo extraña. ¿Por qué, después de hacer esto, había decidido subir a acostarse, sabiendo que su novio mientras estaba dentro de una valija en el living? El conjunto de las denuncias cruzadas de violencia doméstica, la liviandad de Sara y lo raro de sus versiones cambiantes hizo que la policía se enfocara en ella como principal y única sospechosa del caso. El día martes 25 la citaron para declarar, esta vez de forma oficial en la oficina del sheriff del condado de Orange. Muchas veces tenemos que hacer hincapié en el actuar poco eficiente de la policía, pero en particular en este caso trabajaron de forma rápida y eficaz, aunque debemos decir también que Sara desde un inicio actuó de forma extraña
y tampoco es que fue especialmente cuidadosa con la evidencia que dejó tras ella. El mismo lunes 24 de febrero la policía retuvo su iPhone, por lo cual cuando llegó a la estación el martes 25 tenían no solo la evidencia de su propio celular, sino que también tenían los resultados de la autopsia. En la misma se determinó su causa de muerte como sofocamiento por falta de aire, además de mostrar que Jorge presentaba rasguños en su espalda, cuello y frente. Tenía su labio inferior lastimado, además de otras heridas como golpes en su hombro derecho y marcas que podría haberse hecho a sí mismo en desesperación. Sara intentó decir que ella no tenía nada que ver en cualquier cosa como golpes o moretones. Dijo que le había hecho algunos rasguños teniendo relaciones sexuales, pero que no sabía nada más. También le dijo a los agentes durante el interrogatorio que unos días antes su hijo le estaba ayudando a Jorge con algunas tareas de la casa y que tal vez algunas heridas provenían de hacer eso. También dijo que Jorge había agarrado la bicicleta de su hijo y que se había caído con ella. Mencionó además que se había golpeado contra la pared, cosas que podrían haber provocado, según Sara, los golpes que le encontraron, pero que ella no tenía absolutamente nada que ver. Sex? Yes. Okay, because there's also like a scratch on like the back of his neck, like kind of like going, but it's like going straight across. I have no idea what that's from. The only thing I thought you guys were going to ask me about are the scratch marks on his back. Mm-hmm. Everything else, I have no idea what it is. I have not touched him. I have not touched him. Yesterday, when we took photographs of your overall body, did they go under your fingernails? No. Okay, are you willing to let us Absolutely. swab underneath your fingernails? Go for it. He gets belligerently drunk. I don't know if you all have looked through my phone yet and seen any of the pictures and the videos that I have taken. I started documenting everything. Okay. So you all will see in my pictures bloody fingers, split foreheads. He split my nose. Then why are you still with him? Everybody asks me that. I really love him, and I feel like I can help him. I've bailed him out of jail, 3 times? I've gone to every single hearing and every single arraignment, everything that I did for him. I did everything for him because I'm trying to help him, because I had hope in him, and he was trying. Sin embargo, la evidencia más acusatoria provenía del propio celular de Sara. Se trataba de 2 videos, los mismos que se habían publicado en TikTok. En el primero se puede ver la valija junto al sillón del living, bien en primer plano. Desde dentro de ella puede escucharse a Jorge rogar por su vida, diciendo que no podía respirar. Detrás de la cámara se puede escuchar a Sara decir en respuesta a los gritos de ayuda: "Sí, eso me pasa cuando me ahorcas". Además de este intercambio existen un par de insultos por parte de la mujer, incluso el consejo de que guarde aire o no malgaste su nombre. Los videos también habían sido grabados aproximadamente a las 23 horas del día domingo. El segundo video fue tomado poco después y en este, la maleta aparece ya en posición horizontal, caída probablemente por los intentos de Jorge por salir. Nada de eso parecía una broma o algo en lo que ambos habían estado de acuerdo. Evidentemente había sido puramente hecho por Sara. Cuando fue confrontada con estos videos, la mujer declaró no haberlos grabado, pero admitió que se veían un poco mal. Well, I didn't completely lock it. I mean, I opened it with one finger. I left enough in there for him to get out. And I wasn't planning on going upstairs and going to sleep. For everything you've done to me. Fuck you. And this Fuck is, you. that's you. Well, that's what you did. Yeah. But not intentional though. But why is he saying I can't breathe, and why is he pushing on it as if he can't get out? There's no hole. There's no fingers. I don't see his fingers. There's no hole. I don't know what you want me to tell you. I don't know, what you want me to tell you. I'm just I don't know what you want me to say, other than it was not out of maliciousness or intentional. He's not laughing at all. I didn't think he was being serious. You'll be able to make a phone call when we get you down to the jail. So You'll why be is this afforded- happening? So this was a trick. No, it's not No, a trick. not How's a it a trick. trick? Here to ask you to explain a few things to us, and your response to everything was basically, I didn't do it. Intentionally.
Además, algo que no dijimos antes, pero que es de gran importancia, es que en ninguno de los videos se veía que la maleta tuviera algún lugar abierto, como Sarah aseguraba que había dejado para que Jorge saliera por sí solo. La valija estaba cerrada por completo, era imposible que su novio entonces pudiera salir solo. Incluso cuando toda la evidencia demostraba que su historia era falsa, Sarah siguió declarando que no la había cerrado por completo, aunque ante la presión de los detectives terminó por decir que si lo había hecho no había sido de forma intencional y que esa era su última palabra. Desde entonces, Sarah fue puesta en la prisión del condado de Orange, acusada de homicidio en segundo grado, esperando por el juicio. El juicio contra Sarah Boone ha sido aplazado varias veces en estos 3 años, haciendo que más de una vez escribiera al juez designado en su caso, tanto como al gobernador de Orange, entre otras autoridades. Inicialmente el juicio fue programado para inicios del 2023, sin embargo, el abogado público que fue designado para la defensa de Sarah, Mauricio Padilla, abandonó el caso en abril de 2022, explicando que la relación con su cliente era controversial y complicada, haciendo imposible trabajar como debía. Tras la noticia de la renuncia de su abogado, Sarah mandó la primera carta pública al juez, informando que se sentía traicionada por lo que consideraba era una renuncia inesperada y sin motivos. A Sarah se le designaron varios otros abogados públicos, pero todos ellos renunciaron, argumentando conflicto de intereses, conflicto con su cliente u otros tantos motivos. Al final, el abogado que estuvo más tiempo en el caso fue Frank Berkowitz, quien fue asignado el 11 de julio del 2022. Sin embargo, Sarah escribió al juez en octubre de ese año que solo se había reunido con ella 3 veces, por lo que consideraba injusto que su juicio se llevara a cabo a principios del 2023, cuando no había sido capaz de trabajar en su defensa. Escribió incluso una tercera carta haciendo saber que su abogada no le había contado lo que sucedió en la audiencia del 27 de diciembre del 2022. En la carta también pidió ir a la siguiente audiencia el 17 de enero de este año, a la cual se le negó la asistencia. Allí se determinó que el juicio comenzaría el 24 de julio, aunque finalmente volvió a aplazarse, esta vez por pedido de la defensa, que se encuentra preparando el testimonio de una especialista en violencia doméstica que podría determinar cómo el asesinato fue resultado de una larga y sostenida violencia ejercida por Jorge sobre ella. La defensa mantiene que Sarah Boone es una víctima de su pareja. Por este pedido, el juicio volvió a retrasarse hasta el 2 de octubre de 2023. Sin embargo, hace un tiempo se hizo público que Frank Berkowitz, al igual que sus colegas anteriores, renunció a la defensa de la acusada. En su carta a la corte explicó lo siguiente: la defendida no estará satisfecha con la representación de nadie a menos que el abogado no tenga ningún otro caso y dedique todo su tiempo únicamente al caso de la señora Boone. Lo mejor que puede hacer es que la defendida se defienda a sí misma, ya que ningún abogado va a satisfacerla. Si esto es lo que finalmente va a hacer, no lo sabemos todavía, pero todavía no se asignó un nuevo abogado al caso de Sarah, ni se sabe si ha recibido la noticia de renuncia de Frank Berkowitz. Es más, es probable que con esta novedad, a tan solo unos meses del juicio, la fecha para el mismo vuelva a cambiar. Aunque entran entonces otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto más pueden mantener a Sarah Boone presa sin un juicio? ¿Cuánto más se puede extender todo esto? Supongo que lo sabremos dentro de unos meses. Así que bueno, hasta acá llegó el video de hoy. No tengo nada más para contarles respecto a este caso, así que díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.